La idea de esta charla es cumplir al mismo tiempo dos objetivos. Uno es una clase general más vinculada al curso de Macroeconomía 2, que tiene que ver con una mirada sobre la macroeconomía argentina en el siglo XXI, y bueno, aprovechar también ese disparador para hablar un poco más en general sobre los problemas más recientes e incluso de la coyuntura de la macroeconomía argentina. La idea es poder abarcar diferentes etapas. Vamos a ver, en primer lugar, algunos cuadros o hechos estilizados de la macro del siglo XXI y después ver las diferentes fases. Vamos a irnos un poquito para atrás para también ver los orígenes de lo que fue la macro postconvertibilidad, para lo cual vamos a detenernos unos minutos brevemente a hablar de la convertibilidad y que fuese brevemente ese modelo de gestión macroeconómica, sus aspectos positivos y las limitaciones que tuvo. Es un poco larga la presentación, voy a tratar de ir un poquito rápido, en todo caso también les puedo dejar el PPT para también dejar un espacio para preguntas. Lo primero, como les decía, es dar una mirada a largo plazo. La Argentina, como podemos ver en este gráfico, es un país que en su narrativa tiene etapas muy diferenciadas de crecimiento. Hasta la década del 70, Argentina era un país que crecía más o menos en línea con las grandes potencias mundiales, es decir, había brechas importantes de crecimiento, pero las tasas eran aproximadamente similares. Argentina mantenía brechas estables con los países más avanzados. Acá hay un ejemplo bien concreto que es la comparación entre Argentina y España. ¿Por qué España? Bueno, pues es un país que a comienzos de la década del 70 tenía un PBI per cápita muy parecido al de Argentina. Lo que se observa en esta gráfica, España es la línea roja, Argentina la línea celeste, es que, insisto, de un nivel muy similar, lo que se ve desde la década del 70 es España que continúa creciendo, e incluso deja de ser un país de ingresos medios, se convierte en un país de altos ingresos. Y Argentina a los tumbos, ¿no? Con primero una etapa fuertemente declinante en los 80, una recuperación en los 90 que no termina de afianzarse, una nueva caída, una recuperación fuerte después de la crisis de 2001-2002, pero que llega a un pico en 2011, y luego lo que vemos a continuación, que es cierta declinación o estancamiento, según las etapas, ¿no? Y combinando etapas de crecimiento del PBI con otras de caída, o sea, lo que da en definitiva una etapa donde el PBI no crece y el PBI per cápita tiende a decrecer por el simple hecho de que sigue aumentando la población. Y el otro elemento que aparece en esta gráfica es la línea verde, que dice Argentina Thirlwall 1975. ¿Qué significa esto? Un economista que hace poco falleció, llamado Anthony Thirlwall, decía, estimó una tasa máxima de crecimiento a la cual los países pueden crecer sin entrar en desequilibrio externo. De manera muy esquemática y simple, no es un tema para expresarme ahora, básicamente lo que hace es medir la relación de elasticidades del comercio exterior. Las importaciones, que básicamente dependen del nivel del producto, crecimiento del producto, y las exportaciones, que básicamente dependen de la demanda mundial de los productos que un país produce. Lo que dice esta relación de Thirlwall es que si un país crece por encima de esa tasa máxima, eso significa que ese país va a entrar en un desequilibrio de balanza de pagos que le va a frenar su crecimiento económico. Lo paradójico en Argentina es que cuando uno ve las estimaciones que se han hecho sobre esa tasa Thirlwall, tasa máxima de crecimiento compatible con el equilibrio externo, para Argentina da aproximadamente un 3%. Eso significa que Argentina podía crecer a largo plazo no más de un 3%. El hecho un poco molesto o irritante de esta gráfica es que la línea verde indica cuánto hubiese sido el PBI per cápita de Argentina si Argentina seguía creciendo a esa tasa máxima, tasa de Thirlwall. Y lo que da es que hubiese tenido un PBI per cápita parecido al de España. Lo cual, como vamos a ver, en buena medida lo que hace es contradecir la idea de una restricción externa. No es que no existe en los países en desarrollo la idea de restricción externa. Para que un país se desarrolle necesita crecer a tasas mucho más elevadas que
los países avanzados, para esa manera ir reduciendo las brechas. Argentina ya era en los 70 un país de ingresos medios, medio alto. Lo que estamos diciendo acá es que con crecer al 3% Argentina en principio le alcanzaría para ir convergiendo los países más avanzados. Digo, datos del año 75, no digo los de hoy, digo los de ese año. Por lo cual digo, acá vamos a ver, y esto anticipando un poquito la discusión de la macroeconomía de los 2000, el gran problema del siglo XXI tiene que ver no simplemente con esta relación entre exportaciones e importaciones y elasticidades y vinculado a la capacidad para generar dólares, sino con un problema estrictamente monetario. Es decir, Argentina, vamos a ver que del 75 en adelante pierde su moneda como uno de sus atributos centrales de acumulación. La moneda, como ustedes lo saben, lo estudiaron en varias materias, tiene básicamente tres funciones, ¿no? La básica, que es la de operar como moneda de transacción, como moneda de operaciones corrientes, pero tiene dos funciones más. Una es la de reserva de valor, es la moneda de ahorro, y la tercera la de unidad de referencia. Bueno, en Argentina claramente usamos la moneda como un método de transacciones corrientes para ir a la verdulería, al supermercado, etc. La usamos menos como moneda de ahorro, es decir, la función de ahorro está más focalizada en el dólar o en otras unidades de cuenta, y la unidad de cuenta, es decir, la unidad de referencia de la economía es a veces el peso, muchas veces el dólar. Para muchos sectores el dólar es la unidad de referencia para medir, por ejemplo, la tasa de ganancia de un sector económico, el precio de los activos inmuebles, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que quiere decir que este patrón bimonetario que se empieza a consolidar justamente en la década del 70, a mediados del 70 en particular, es uno de los temas cruciales que marcan la inestabilidad macroeconómica del país, las dificultades para tener una economía estable, y vamos a ver cómo esto se empieza a agudizar durante el siglo XXI. Otra forma de ver esto es este gráfico. Ahí pueden observar, nuevamente, cómo hasta la década del 70 Argentina más o menos iba en línea con los países más avanzados. Ahí tenemos los casos de Estados Unidos, Europa Occidental, Australia. Desde el 75 en adelante, Argentina es un país a los tumbos, ¿no? De hecho, es el país que más veces entró en recesión en el mundo, y es un país que, de acuerdo a este paper, lo que se observa es una alta variabilidad en la política económica. Este es un paper que hicieron investigadores de esta casa de estudio, Valeria Arza y Paul Zenit, donde lo que se ve cómo fue variando la orientación de la política económica. En resumidas cuentas, ahí se ve, el color celestito son las políticas de sectores peronistas y aliados, la azul radicales y aliados, rojo los gobiernos de facto, gobiernos militares. Bueno, ahí se ve, y al mismo tiempo en qué medida están alineadas o no con las políticas típicas del FMI. Lo que se ve realmente es una verdadera ensalada de políticas económicas, con lo cual el rumbo económico se modifica permanentemente. Yendo a los datos del siglo XXI, aquí tenemos en primer lugar lo que es la evolución del PBI estacionalizado, con tres fases muy diferentes, ¿no? La primera, que es el comienzo de la gráfica, tiene que ver con la crisis de la convertibilidad. Vamos a hablar ahora en breve sobre ese tema. Un país que entra en una crisis muy grave que le hace perder cerca de 20 puntos de su producto. Luego una recuperación que fue mucho más veloz e intensa de lo que se esperaba en ese momento, y trajo resultados muy positivos en términos macroeconómicos. Como pueden ver, básicamente en términos reales, el Producto Bruto prácticamente se multiplica, aumenta en un 50% en esos años de recuperación post-convertibilidad. Pero bueno, lo que vemos es que hacia el año 2011, después de ese breve interregno de crisis internacional del 2008, ya en 2011 se llega a una meseta. Y desde ahí el PIB prácticamente no vuelve a crecer. Como pueden ver, lo que hace es alternar años de crecimiento con años de caída. Una economía en serrucho, como se le suele mencionar. O como dicen Eduardo Crespo y Fernández Guap, una suerte de dominancia electoral. Es decir, los años donde hay elecciones, el producto se recupera, pero se acumulan desequilibrios, el año siguiente hay que volver a
a generar algún tipo de ajuste fiscal externo que vuelve a poner la economía en situación de crisis. A eso agregamos la fuerte caída de la pandemia en 2020 y la recuperación, y otra vez alternando ciclos de crecimiento y caída. De hecho, 2024 fue de caída, empezó a recuperarse sobre fines del año y hoy estamos nuevamente a muy pocos meses de una recuperación, otra vez con un estimador mensual de actividad económica planchado, un poco prefigurando una posible recesión. En términos fiscales también se ven etapas muy distintas, un fin de convertibilidad con un fuerte desequilibrio fiscal, luego del fuerte ajuste, que vamos a hablar en un ratito sobre la salida de la convertibilidad, lo que se ve es un periodo de fuerte superávit fiscal. De hecho, la presidencia de Néstor Kirchner, 2003-2007, fue la única presidencia de la historia argentina que tuvo superávit fiscal los 4 años, superávit primario y superávit financiero, pero eso duró poquito. Ya en la siguiente presidencia, la primera de Cristina, se empieza a ver todavía superávit primario, pero ya déficit financiero, y ya en el tercer periodo, el segundo de Cristina, hay déficit tanto primario como financiero. Recuerden la diferencia: primario es gastos corrientes y gastos de capital neto de los ingresos, sin intereses. Cuando hablamos de déficit financiero, estamos también incluyendo los intereses de la deuda dentro de esa cómputo de ingresos y gastos fiscales. Y bueno, y la novedad más reciente es la fuerte recuperación abrupta del superávit primario y un equilibrio financiero un poquito tramposo por los intereses capitalizados, pero claramente sí un superávit primario en el comienzo de la gestión de Milei. En términos de balanza de pagos, lo que vemos como nota central de este periodo es un superávit importante de balanza comercial casi todo el periodo. Esto se empieza a deteriorar recién hacia 2013 y tenemos déficit de 2013 y 2018. Vemos que la cuenta de capital, o sea, los ingresos de capitales netos en este periodo en general son escasos o incluso negativos. Está pagando más deuda de los ingresos que hay. La excepción a la regla es el periodo 2016-2018, que es el periodo de la presidencia de Macri, en el momento en que se recupera rápidamente el acceso al mercado de crédito internacional y dura nada. En 2 años se agota todo el margen de crédito y rápidamente tenemos una cuenta de capital que vuelve a ser negativa. La línea celestita es la cuenta corriente, que es un poco el reflejo central de lo que hablábamos cuando hablamos de equilibrio o desequilibrio externo a la Tierra. Vamos a ver que en general a principios de la década, después digamos de la crisis del 2000, 2001, 2002, hay un fuerte superávit en cuenta corriente, basado más que nada en fuertes ingresos por la parte de la cuenta comercial. Bueno, esto luego empieza a declinar y tenemos incluso una cuenta corriente fuertemente negativa, particularmente entre 2014 hasta 2018, y también de manera más reciente, 23, primero fue positiva, hoy ya estamos nuevamente en cuenta corriente negativa y con un saldo importante negativo. En términos de reservas internacionales, también fruto de ese momento de fuerte crecimiento de la cuenta corriente positiva, tuvimos una etapa de fuerte acumulación de reservas, sobre todo entre 2005 y 2012. A plata de hoy, a precios de 2024, estamos hablando de un Banco Central que tiene 70.000 millones de dólares de reserva, que nos parece un número espectacular a la luz de lo que vino después. Vamos a ver después qué fue pasando con esto y por qué no se pudo sostener este fenómeno. Y en términos de inflación, tema clave, la convertibilidad fue un periodo de inflación muy baja. Argentina por primera vez en mucho tiempo ahí logra controlar la inflación en la década de los 90, con una inflación muy por debajo del 10% anual. En general en macroeconomía decimos que una inflación baja está abajo del 10% por año. Moderada, según la literatura que encontremos, es entre un 10 y un 20, 25. Entre 25 y 50 ya hablamos de inflación
entre moderada a alta, y bueno, ya arriba de eso hablamos de régimen de alta inflación o incluso de hiperinflación. Lo que vemos es que Argentina, después de la experiencia de la salida de la convertibilidad, arranca con inflación baja, pero no lo logra sostener. Ya de partir de 2007-2008 reaparece la inflación, es una inflación moderada, a la luz de la experiencia posterior, 25 por año, no parecía un problema muy grande. Sí vamos a ver que lo fue en términos de que Argentina se quedó medio sola en este proceso, ¿no? Ahora vamos a retomar eso. Hace 40, 50 años la inflación era un problema mundial. Todos los países del mundo estaban lidiando con procesos de alta inflación, y aquí en América Latina no solo Argentina padece ese problema, sino que hubo incluso episodios de hiperinflación en Bolivia, en Brasil, en Perú. El problema es que todos los países de la región resolvieron este problema. Dejemos aparte a Venezuela, que es diría otra cosa completamente distinta, y Argentina, bueno, reaparece esta inflación moderada, y creo que, bueno, la subestimación del problema llevó a que se fuera instalando esto en Argentina como un problema ya estructural, y bueno, termina llegando así a un problema realmente muy serio, en particular en el año 2023. Vamos a ver en un ratito las causas de esta cuestión. Y después, y esto va a ser, lo planteo ahora, y va a haber una última filmina que retome este punto, me parece central. Argentina, vamos a ver que es un país que le ha costado muchísimo mantener un tipo de cambio real relativamente estable. Es un país que va como a los tumbos, ¿no? Vemos que arranca con un tipo de cambio real muy bajo. Para que tengan una idea, este es un tipo de cambio real que tiene como momento base el 17 de diciembre de 2015, o sea, el día siguiente a la devaluación de Macri. Ese es el base 100. Hoy estamos en 90 aproximadamente, después de las devaluaciones de las últimas semanas, ¿no? Recordemos julio-agosto, el dólar se movió de 1.200 a 1.300 y pico. La salida de convertibilidad estábamos en 60 y pico. La tablita de Martínez de Oz, de otro gran episodio de atraso cambiario, estábamos en 70. Fíjense, llegamos a tener un tipo de cambio real de 160, que sería más o menos el doble que el actual. O sea, recontra alto. Es el tipo de cambio real de 2003, 2004, 2005, etc. Pues cuando reaparece la inflación, vemos que hay un proceso de apreciación real, pero muy abrupto y sostenido, ¿no? Fíjense que pasamos de 160 a 80 de manera sostenida, año a año, con un deterioro del tipo de cambio real, que se vuelve insostenible. Esto lo voy a plantear porque en las discusiones macroeconómicas que aparecen de manera recurrente, aparecen como dos grandes bandos, ¿no? Los que dicen el problema argentino es fiscal. El presidente actualmente dice Argentina, el ministro de Economía actual. Dice, el problema de Argentina es que llevamos 120 años de déficit fiscales crónicos, y esa es la causa central del desequilibrio macroeconómico, de la falta de crecimiento, etc. Están los que dicen, no, el problema es externo. Yo no termino de generar un nivel de reserva sostenible. Si yo tengo una economía bimonetaria, porque la moneda mía está colapsada, no es creíble, y no tengo reservas para abastecer la otra demanda, bueno, es imposible que un ajuste fiscal me resuelva el desequilibrio externo. Bueno, estas son las cuestiones sobre las que vamos a ir conversando cuando veamos las diferentes fases de este siglo XXI. Cuanto a la deuda pública, aquí separada en externa, que es la parte roja de la barra, e interna en la parte azul, bueno, vemos una tendencia general al alza, pero medida en términos del producto, bueno, vemos que, en particular, después de la reestructuración del 2005, hay una caída importante de la relación deuda-producto, y además con el agregado de que buena parte de la deuda, la parte rosa de la barra, se convirtió en deuda intrasector público. Esto es el tesoro que le debe al Banco Central, una letra intransferible, el tesoro que le debe al ANSES, si tiene superávit, le coloca un bono al ANSES o al PAMI. Esa es una de las maneras de ir roloveando parte de la deuda.
Pero en definitiva vamos a ver esto también, etapas muy diferenciadas, etapas de desendeudamiento con ciertas complejidades. Por parte del desendeudamiento se hizo a costa de liquidar reservas, con lo cual también permite solvencia externa, y luego un regreso del fuerte endeudamiento que se da sobre todo en 2018 con el salto de la deuda que tiene que ver con acreedores privados y en particular con el regreso del Fondo Monetario Internacional. Bueno, empecemos el recorrido histórico. Primero hablando del antecedente central, que es la convertibilidad. La convertibilidad como solución y como problema está planteado aquí. Tuvo tres fases. La primera, que es la implementación, y que es la fase de solución, estabilización al grave problema hiperinflacionario de Argentina. La convertibilidad como régimen de estabilización fue un éxito. En el año 89, los que tenemos más años acá, que lo sabemos muy bien, y los que no les cuento algunas anécdotas, Argentina tuvo una hiper que no tiene nada que ver con nada de lo que hayan vivido en estos años. Cada vez que escuchen la hiperinflación y la inflación del 10% por mes que hubo en 2023 en algunos meses, no tiene nada que ver. Un solo ejemplo. En abril del 89, es la anécdota que siempre cuento y a los que la escuchaban les pido disculpas, en el Carrefour de Avenida La Plata, perdón los hinchas de San Lorenzo, no es una chicana los hinchas de San Lorenzo, en el Carrefour de Avenida La Plata estaba la gente comprando con su changuito y por altoparlante les decían: señores clientes, toda la mercadería que ustedes están comprando en este momento tiene un recargo del 30%. O sea, no había manera de sostener los precios por pocas horas en un día de compras. Y la gente salía abalanzada porque los pesos, los australes en esa época quemaban. A esa grave crisis de hiperinflación, Carlos Menem asume en julio de 89 con una inflación mensual en torno al 100% en un solo mes. Bien, eso era hiperinflación. A eso se sucedió el plan Bungibor, que fracasó en poco tiempo. El plan Herman González, para que tenga una idea, fue básicamente decir: los depósitos que están en los bancos arriba de plata de hoy, $500, a la cuenta, pásenlo a pesos, todo lo que está arriba de eso es indisponible, tocame por un bono. Te doy un bono llamado Bonex 89 a pagar en 10 años. Eso fue la resolución que toma el gobierno frente a una hiper que se le iba de las manos, y aún con esas medidas, en marzo del 90 hay una nueva hiperinflación, otra vez 100% en un solo mes. Esto es la Argentina de inicio de los 90, y la convertibilidad, después de este largo peregrinar de ajustes, finalmente logra, mediante una fijación del tipo de cambio, terminar con la inercia inflacionaria y estabilizar la economía. Y eso, sin lugar a dudas, fue un éxito. Hay un poco para discutir. Lo que sí para discutir es la rigidez de la herramienta y un problema que se repite en la historia argentina. Cuando algo sale más o menos bien, cuesta mucho cambiarlo. El que lo implementa y dice: che, qué bien, la gente está contenta, dice: bueno, ahora no, pero hay que calibrarlo, déjalo así. Esto lo charlamos para lo que les interese en este punto. Aquí en la Escuela de Economía y Negocios, hace unos años hicimos un archivo de historia económica oral, donde entrevistamos a varios ministros de Economía del regreso a la democracia. Uno que entrevistamos fue Domingo Cavallo, vos estabas, ¿no, Andrés? Y le preguntamos sobre esto, pues Cavallo empezó a hablar y decía: no, la convertibilidad había que flexibilizarla. Entonces en 2001 empezamos a hablar de la canasta de monedas. Dijimos: pero, disculpe, doctor Cavallo, en 2001 estaba todo estallado. La pregunta es: ¿por qué esto no se pensó en 1993, 1994? Y ahí, bueno, está la respuesta. No sé. Bueno, tira para otro lado, tira para otra tribuna, lo cual es comprensible. Digo, este es uno de los grandes temas. Cuando algo sale más o menos bien, la dirigencia política le cuesta muchísimo decir: sí, llegamos hasta acá, bueno, ahora hay que hacer algunas calibraciones porque empiezan a aparecer otros problemas. Bueno, hay estabilización expansiva. En general, las estabilizaciones suelen generar efectos expansivos porque permiten recuperar el crédito, porque ponen en valor un montón de activos que están inmovilizados.
Hay un aviso que es la crisis del tequila, pero bueno, es interpretado como una crisis internacional superada, esto se encamina. Bueno, Argentina entra en recesión en junio-julio de 1998 y esto se termina de profundizar básicamente en el 99 con la devaluación del real. Brasil hace algo parecido a Argentina. Brasil incluso para estabilizar, que también ha tenido crisis de hiperinflación en 1990, dice, implementa el plan real, que tenía algunos puntos que estaban basados en la convertibilidad, pero rápidamente busca una fórmula mucho más flexible y buscando también la desdolarización de la economía. Algo parecido hace Bolivia. Bolivia también, primero, tiene una hiper mucho más grave que la de Argentina y la de Brasil, esto es en el 85. La persona que estaba en el Banco Central en ese momento, que se llamaba Lucho Arce, el actual presidente saliente y luego ministro de Economía de Evo Morales, trabajó justamente para ver cómo desdolarizaban la economía boliviana. O sea, que la gente empiece a volver de a poquito a utilizar el peso. Bueno, acá en Argentina lo que vamos a ver es que la convertibilidad, lejos de resolver el problema de la economía monetaria, lo formaliza, lo institucionaliza. O sea, Argentina empieza a convivir con estas dos monedas y comete un error importante, ¿no? Además de la rigidez, del atraso cambiario que esto implica, con lo cual hay una fuerte dependencia del ingreso de capitales. Al mismo tiempo, se empieza a dolarizar el sistema financiero en su conjunto. Entonces, ¿qué significa esto? La regla de convertibilidad decía, toda la base monetaria está respaldada con activos de reserva, con dólares en el Banco Central. Cualquier persona que diga, si yo acá tengo un peso, quiero dólares, puede ir a un banco y conseguir dólares. Pero esa cobertura alcanzaba la base monetaria. Y resulta que lo que empieza a facilitar el Banco Central en ese momento es la circulación de argentdólares. Es decir, que los préstamos y depósitos se puedan también hacer en moneda extranjera. Lo cual tiene un problema importante, porque una cosa es habilitar que una empresa agroexportadora que tiene ingresos en dólares, porque está exportando granos o lo que sea al exterior, tome un crédito en dólares, está perfectamente calzado, y otra es que una persona que se va a comprar su casa y que tiene sus ingresos, obviamente, en moneda nacional, tome un crédito hipotecario en dólares. Ahí empiezan los problemas. Entonces, el descalce es enorme, es gigantesco. Y este es uno de los temas que vamos a ver que va a explicar el problema del corralito. Pero digo, es los problemas de rigidez, los problemas de competitividad que se empiezan a gestar, y bueno, la devaluación brasilera es como el tiro de gracia, ahí ya había poco para resolver. Sin embargo, la crisis de la convertibilidad tiene tres fases, como cuando aparecen los problemas graves de salud. La primera es la negación. En 1999 hubo elecciones en Argentina, había tres candidatos, Fernando de la Rúa por la Alianza, Eduardo Duhalde por el peronismo y Domingo Cavallo por una tercera fuerza que no me acuerdo el nombre, Acción por la República, algo por el estilo. Cavallo que disputaba con Menem la paternidad de la convertibilidad. Los que vieron la serie de Menem, y si no la vieron, les recomiendo porque está muy interesante, plantea un capítulo de esta discusión de, bueno, ¿quién es el padre de la convertibilidad? Si es Menem o es Cavallo. Y quién es el padre de los efectos benéficos de esa estabilización. Lo cierto es que llegan las elecciones del 99, y volviendo a esto de la dirigencia política y la dificultad para asumir las realidades económicas del periodo, los tres dicen que en caso de ganar van a continuar con el régimen convertible. De hecho, Eduardo Duhalde, en un momento de la campaña, cuando todavía era incipiente la campaña, un día dice, la convertibilidad está agotada. Y se hace un quilombo importante. Un montón de gente, analistas, los mercados tiemblan. Entonces Duhalde va a salir de la convertibilidad si es elegido presidente. Algo leyó en la reacción que se produjo que al rato dijo, no, quiero aclarar, está agotada por exitosa, hay que ver cómo la profundizamos, cómo avanzamos más para poder tener un régimen convertible que además nos permita mejorar la producción. Esa salió por la ventana, por la tangente. Y al rato, Jorge Remel-Nicó, que es un profe de esta casa, que era el referente económico
de Duhalde, junto con José Luis Machinea, que era el referente económico de la Rúa, y Sturzenegger, padre, se me fue el nombre, Adolfo Sturzenegger, que era el referente económico de Caballo. Los tres viajaron juntos a Nueva York a dar una conferencia diciendo: esto no se toca, si gane quien gane, la convertibilidad sigue. Porque evidentemente el esquema era tan rígido, no se había hecho nada por flexibilizarlo, que la salida era dolorosa. La salida tenía costos, implicaba romper contratos, y evidentemente nadie quería asumirlo. Como toda situación de ruptura, se hace de dos maneras: o se hace con liderazgo, planteando las cosas abiertamente y repartiendo los costos de manera lo más equitativa posible, o te lo hace el mercado y agarrate. Bueno, vamos a ver que en Argentina hubo una mezcla de las dos cosas. Yo me pregunto lo mismo: ¿quién devaluó en Argentina? ¿Quién salió de la convertibilidad? Y me dice, bueno, de la Rúa. No, de la Rúa se fue con los bancos cerrados, el corralito, y en principio no hubo ninguna devaluación. Rodríguez Sá, que estuvo una semana, Rodríguez Sá dijo que iba a crear otra moneda, después se desdijo y se fue. Y en esa época estaban los bancos cerrados, no había... El corralito, para que se entienda, era la imposibilidad de ir a retirar tu plata de los bancos. A lo sumo podías hacer transferencias entre cuentas, pero no había posibilidad de hacerse de liquidez. Esto también explica en gran medida lo que pasa el 19 y 20 de diciembre y los saqueos. Los saqueos, por supuesto, como siempre hay alguien que hace líneas de árbol caído, hace alguna movida política, pero básicamente en una economía con altos índices de informalidad, y aparte donde en esa época no existía ni la asignación por hijo ni los programas sociales, un montón de gente se quedó sin liquidez. La changa desapareció, el cartoneo no tenía pago en efectivo, funcionaba en efectivo, con lo cual los saqueos fueron una señal de desesperación social que había en ese momento. Fue realmente una crisis muy grave, e insisto, ¿no? Producto de patear para adelante. Entonces decía, primera fase de negación, segunda aceptación parcial, empieza el canje por préstamo garantizado, es decir, Argentina no puede pagar. Entonces Standard & Poor's en noviembre del 2001 le dice a Argentina está en default, porque si bien no dejó de pagar, le está proponiendo a los acreedores un canje que los perjudica, que les implica una quita. Ahí Caballo anuncia, insisto, súper tardíamente, que se flexibiliza la convertibilidad, una flotación con el euro, una canasta de moneda. Bueno, también se discute la dolarización de la economía, que fue realmente un debate entre el 98 y el 99. Y el estallido, la fase 3, que es la nueva salida de capitales a fines del 2001, bueno, lo llevan al corralito bancario. Y finalmente la renuncia de la Rúa. Frente a esto, las consecuencias fueron durísimas. De las consecuencias de no haber habido en la dirigencia una reacción previa, decir, bueno, a ver, antes que nos pase un estallido, tomemos medidas para salir ordenadamente, o lo más ordenadamente posible. Bueno, finalmente se sale de manera muy desordenada. El PIB cae 20% entre el inicio de la crisis y el primer trimestre del año 2002. Para que tengan una idea, recién en 2005 se recupera el nivel del PIB del año 98. ¿Sí? Argentina quedó como 7 años como en stand-by. De manera diferente a algo parecido a lo que ocurre ahora. Dije, después de 2011 Argentina no crece, ¿no? Como que tiene ciclos donde está como en un stand-by permanente. Desempleo y pobreza alcanzan niveles probablemente nunca vistos en la historia argentina, un desempleo del 22% en mayo del 2002, y la pobreza del 70%, ¿no? Medida con los parámetros, las canastas del INDEC actuales. Quiebres en las cadenas de pago, problemas serios en la economía real y una desconfianza en el sistema bancario. Bueno, la verdad que la salida de la crisis fue bastante más efectiva y rápida de lo que se pensaba. Ahí el gran héroe de esta película es Jorge Remelennikov, que es el que se tiene que poner el saco, la corbata, y durante 4 meses tomó las medidas más difíciles de todas y dejó el esquema armado de salida de la convertibilidad. Una persona que la verdad que merecería mucho más reconocimiento del que efectivamente tiene. Muchos de los laureles se los lleva a La Baña, que efectivamente hizo un gran trabajo, pero la base
del programa económico estaba ya marcada en las medidas que toma Jorge Remener-Nicot y su equipo económico. ¿Qué fue básicamente la resolución de la crisis? Hay un fuerte ajuste externo, el dólar salta de 1 a 3,80 y luego se estaciona en torno a 3,20 con un muy reducido pass-through. Esto es un fenómeno que vamos a ver que es único en la historia. Ustedes saben, yo les pregunto ahora, a ver, para tener una relación parecida a niveles de hoy, supongamos que hoy cerró a 1300, para redondear, bueno, se multiplicó casi por 4. Imagínense que el dólar, no estoy haciendo ningún pronóstico, es un ejercicio. Imagínense que pasa de 1300 a 5000. Es lo que pasó ahí. ¿Qué piensa que pasaría hoy con la inflación? ¿A cuánto se va la inflación? Cara de mucho. Bueno, en ese momento, digo, después de 10 años de estabilidad económica y de deflación, digo, el fenómeno de la salida de la convertibilidad es un fenómeno absolutamente novedoso para la Argentina. No es que había baja inflación, había deflación, los precios caían. Llegaron a caer 1% por año, lo cual es malísimo. Claro, muchos de ustedes acostumbrados a la inflación moderada alta dirán, bueno, qué bueno que bajen los precios. Digo, no, es malísimo. O sea, piensen los proyectos de inversión que se rentabilizaron con cierta tasa de interés, cierto nivel de financiamiento, no pueden pagar su deuda cuando tienen deflación. Digamos, la facturación está doblemente afectada por la caída de la actividad y caída de los precios. Con lo cual es una invitación a la quiebra masiva de empresas la deflación. Digo, no es algo positivo, ¿no? Entonces, en definitiva, a lo que los quiero llevar es que después de esto se da un fenómeno que probablemente se haya dado por única vez en la historia económica del país, que es que tuviste una mega devaluación y la inflación fue de solo 40%. Solo 40% respecto a lo que fue la devaluación. Entonces, esto te dejó al país con un tipo de cambio real recontra alto, que es lo que veíamos antes en esa gráfica. Un tipo de cambio real que a precio de hoy es el doble del tipo de cambio. Imagínense este set de precios relativos, pero con un dólar a 2.600. Bueno, la rentabilidad de ese sector transable sería gigantesca. Y bueno, después lo que había que hacer era generar un montón de parches a los contratos rotos de la convertibilidad. Por un lado decíamos, bueno, está bien, ¿qué hago con los activos y pasivos del sector financiero, del sistema financiero? Había gente que estaba endeudada en dólares, con lo cual sus deudas se multiplicaban por 3 y pico. La gente que tenía depósitos, que estaban acorralados, que quería sacarlos. Bueno, ¿a cuánto me lo vas a dar? Bueno, finalmente lo que se opta por una solución salomónica, bastante polémica, pero que al final no resultó tan difícil de digerir. Lo que se hace por un lado es especificar, o sea, pasar a pesos todas las deudas en dólares, al tipo de cambio de convertibilidad 1 a 1, lo cual significa una licuación de las deudas. La persona que debía $20.000 por su casa, vas a ganar 20.000 pesos. Con lo cual realmente fue una licuación de sus deudas, esto por su casa, y digo también las empresas. Ahí no hubo distinción, fue igual para todos esa licuación. Para el sector agropecuario fue una ganancia. Imagínense, el sector agropecuario tiene un dólar casi 4 veces más alto, sus exportaciones valen casi 4 veces más, y sus deudas están al mismo tipo de cambio. Bueno, eso fue un aliciente muy fuerte para una salida rápida de la crisis de la convertibilidad. Y por otro lado, a los depositantes que estaban, a los que son muy chicos no lo saben, por ahí vienen las imágenes, estaban en los bancos comprando la cacerola, les dijeron, te voy a especificar a 1,40, es decir, más el SER, más un coeficiente de actualización. O sea, te estoy actualizando por inflación y te doy un 40 de ganancia. Al final, el que aguantó eso, finalmente salió ganando. No ganó como el que sacó la plata ante el corralito, que se llevó dólares y luego pasaron a contar 3,80. Pero, en términos reales, claramente hubo una ganancia importante. Pero esto se logró, cierta paz social, y la economía
recuperó rápidamente. Voy un poquito más rápido para entrar ya así a lo que es el régimen de postconvertibilidad. Como les decía, la recuperación fue bastante más rápida de lo que parecía, de lo que se imaginaba. Creo que tuvo mucho que ver esto, ¿no? Que hubo una economía sobreajustada que por el efecto de la inexistencia de inercia inflacionaria reacomodó muy poco los costos tras la salida de la convertibilidad. Esto permitió al sector transable, tanto al agro como a la industria, tener una rentabilidad enorme tras la salida de la convertibilidad. Y esto de por sí, aún en un escenario de bajo crédito, en existencia de crédito, con bancos que estaban de a poco recuperando sus balances, permitió recuperar un circuito de inversión productiva, primero son importaciones e incluso exportación. Vamos a ver que son los mejores años de exportación industrial en largo tiempo, justamente por esta fuerte mejora de la rentabilidad. Y ahí empiezan las discusiones. Básicamente las discusiones de ese momento en cuanto al régimen macro era, bueno, salimos de la convertibilidad como pudimos, a los tumbos, salió bastante bien dentro de todo, es decir, fue un costo altísimo, pero bueno, estamos en 2003, la economía estaba creciendo, la inflación estaba por debajo del 10%, bueno, parecería que hay un reseteo y una oportunidad. ¿Cuál es el nuevo régimen macroeconómico? Bueno, básicamente hay un sector, ya bueno, más ortodoxo o que estaba mirando más lo que está haciendo América Latina en ese periodo, que decía, vamos a un esquema de metas de inflación, inflation targeting, habrán escuchado el término, que básicamente lo que dice es, bueno, tenemos una meta, un objetivo de inflación, el Banco Central va regulando la tasa de interés y según la inflación se acerque o aleje de la meta, va tocando la tasa de interés. Y de esa manera lo usa como una forma indirecta de enfriar o calentar la economía un poquitito y evitar que se le vaya de madre los niveles de inflación. Lo digo de manera muy esquemática. Este es el esquema. La crítica principal de este régimen es, bueno, pero Argentina tiene un nivel de endeudamiento respecto a su actividad económica que es relativamente bajo. Y en ese momento incluso diría mucho más bajo por la crisis de la salida de convertibilidad que había generado una fuerte crisis financiera. Entonces, en ese marco, el manejo de tasa de interés pierde efectividad. Una cosa es una economía que tiene un 150% de depósitos o créditos sobre el producto, entonces ahí sí, el movimiento de la tasa influye muchísimo sobre una economía que está muy apalancada en crédito. Y otra es qué pasa cuando buena parte de la economía está en otros circuitos financieros. Entonces, esta era un poco la crítica a por qué no, el esquema de meta de inflación. El esquema de meta de inflación, por otro lado, implicaba sí conseguir una tendencia a la apreciación cambiaria. Yo le dije, la salida de convertibilidad implicó un overshooting, el dólar se fue a 3,80, luego empezó a bajar, se quedó en 3,20. Y lo que se ve cuando ya arranca el año 2003 es que empieza a bajar todavía más, llega a 3 y apuntaba a irse a 2,80. Y ahí empiezan las primeras disputas. En toda la historia argentina van a encontrar disputas Banco Central y Ministerio de Economía. Salvo en este periodo, porque son lo mismo, son socios. Caputo y Bausili trabajaban en la misma consultora, o sea, es lo mismo. Pero en general, si no, suele haber tensiones Banco Central, Ministerio de Economía. La Baña se enamora más de la idea de, che, tenemos algo distinto, tenemos un tipo de cambio alto y que aparte se estabilizó, un tipo de cambio real alto. Entonces, quedémonos acá. Con este tipo de cambio real, recontra alto, nos aseguramos acumular reservas porque vamos a tener un superávit de cuenta corriente muy grande. Y además, este tipo de cambio real recontra alto opera como un mecanismo de protección industrial sin necesidad de política industrial, porque al ser tan alto el tipo, imagínense, insisto, ¿no? Imagínense que el tipo de cambio real hoy fuera el doble del actual. Bueno, muchas industrias podrían competir porque las importaciones serían mucho más caras del nivel al cual ingresan hoy. Entonces la Baña ve acá una oportunidad de un nuevo régimen macroeconómico.
El que formaliza esto en términos teóricos es Roberto Frenkel y Martín Rapetti, que en ese momento recién arrancaba a hacer macroeconomía. Así que si ven todos los papers de ese periodo, 2003, 2008, 2009, van a ver una gran cantidad de trabajos de Frenkel con Martín Rapetti hablando sobre los beneficios de un régimen de tipo de cambio real competitivo y estable. En Brasil esto se llamó neodesarrollismo. Bresser Pereira es el principal impulsor de esta mirada. Dicen, el tipo de cambio real es una variable clave para el desarrollo económico. Dicen, hay que buscar mantenerlo alto. ¿Qué dice Pratgay? No se puede mantener un tipo de cambio real alto. O sea, o manejás el dólar, manejás la inflación, las dos cosas no vas a poder. Ahora vamos a ver por qué. Y él dice, la manera de mantener la inflación a raya es justamente permitiendo que se aprecie el tipo de cambio. De hecho, vamos a ver que lo que hacen casi todos los países de América Latina es esto. Porque lo que va a venir enseguida, no en este momento, pero sí 2004, 2005, 2006 en particular, en adelante, es que emerge el ciclo de superprecios internacionales de los commodities. El petróleo, los minerales y los alimentos, en ese orden de relación. Tienen los precios más altos en décadas. Entonces lo que dice es, bueno, pero entonces voy a tener inflación importada. Voy a tener una presión por el lado de la suba de las materias primas de casi todos los precios de la economía. Entonces, vienen los dos abordajes. Dicen, bueno, si yo no tengo una estrategia para evitar esa inflación importada, lo más probable es que termine apreciando el tipo de cambio por el aumento de la inflación. Entonces, la mayoría de los países de América Latina, vamos a ver, en general lo que hacen es apreciar el tipo de cambio. Argentina lo que hace es mantener el dólar alto, en general con operaciones del Banco Central, y luego esterilizando la emisión monetaria con las LEVAC. Ahí aparecen las famosas LEVAC, que luego serán LELIC, luego serán LEFI y ahora nada. Bueno, ahora es una entelequia, pero eso todavía falta para que lleguemos. La pregunta es esta, ¿no? Esta es una apuesta muy interesante, que creo que dio resultados importantes, pero que también dejó preguntas sin resolver, ¿no? Es decir, ¿es posible gestionar la estabilidad del tipo de cambio real alto? Si es alto, no es estable, si es estable, no es alto. Este es uno de los grandes problemas no resueltos de Argentina, igual lo voy a retomar sobre el final. Lo que sí es cierto es que tuvo impactos positivos en términos de producción y empleo. La CEPAL hizo, me acuerdo, en 2002 un trabajo a pedido de Jorge Remes de Nicó, del Ministerio de Economía, donde planteó las bases para un nuevo modelo. De todos esos trabajos, el único paper que no la pegó fue el de mercado laboral, donde decían el empleo no se va a recuperar, va a costar mucho. La verdad que en muy poco tiempo, en 4 o 5 años, el país recuperó lo perdido en la crisis de la convertibilidad y generó 2 millones de empleos nuevos formales. Es decir, la industria volvió a crecer en el protagonismo, al campo le fue bárbaro, aparte también luego por el impacto de los precios internacionales. Pero bueno, el dilema es la inflación. La inflación reaparece en Argentina por primera vez en 2005. En 2005 la marca da 12,3% de inflación. A la luz de hoy decimos, pago lo que no tengo por tener 12 de inflación. Pero bueno, en ese momento fue una luz de alerta, una luz amarilla. La respuesta fue, como suele ocurrir, pongamos controles de precios. Controles de precios en general son eficientes un ratito. Efectivamente, en 2006 los controles permitieron bajar la inflación de vuelta a un 10%, 9 y pico creo que cierra la inflación, pero siempre el problema está en, ¿qué pasa al día siguiente en que termina el siguiente congelamiento y que alguien empieza a salir de la raya? Lo peor ocurre en 2007 cuando la inflación sí se dispara, se va a 25%, pero el INDEC no la refleja. El INDEC empieza a marcar, empieza a romper el reloj, empieza a marcar cualquier cosa, a decir algo que no era la realidad. Y ahí está uno de los problemas graves, porque más allá del grave problema institucional de tener un organismo que no dice la verdad con un dato y de desordenar el funcionamiento del sistema estadístico, también genera un problema muy serio respecto a la credibilidad de la deuda. Es decir, la deuda pública argentina en ciertas emisiones estaba atada a la evolución de la inflación, con lo cual
fue una suerte de default parcial de deuda. Decirle, mirá, te tenía que haber pagado esto más un 25% y te pagué esto más un 10%. Esto realmente también, volviendo a comentar al principio respecto a la moneda, fue un punto de inflexión. También, como les decía, esta discusión del tipo de cambio real se enfrenta a lo que se llama el trilema de imposibilidad, que es un corolario del teorema de Mandel-Fleming, que es que básicamente en economías abiertas un país no puede mantener simultáneamente las tres condiciones: libre movilidad de capitales, tipo de cambio fijo o semifijo y política monetaria autónoma. Puede tener dos de esos tres, pero no los tres al mismo tiempo. La discusión del tipo de cambio competitivo y estable era, bueno, es un problema de implementación, no es un problema de imposibilidad teórica. Digo, para ver, esta discusión me parece sumamente relevante porque en algún momento vamos a tener que discutir seriamente en Argentina un régimen macroeconómico. Una vez que se estabilice, bueno, digo, hoy lo que se discute es la estabilización. Uno de los errores que vamos a ver del periodo Macri es querer estabilizar con metas de inflación. Meta de inflación es un régimen de una economía estable. Es qué hago con un país que tiene inflación baja para que siga con la inflación baja. No es para bajar la inflación de un país que tiene inflación moderada o alta. Entonces les decía, las dos realidades son simultáneas, la producción mejora mucho el empleo, pero hay mayor inflación. Y esto ya plantea dilemas, primero respecto a la sostenibilidad del modelo, porque si el tipo de cambio real significa que si mantengo el dólar estable, pero la inflación sube, el tipo de cambio real empieza a apreciarse, como les mostraba en una de las gráficas del principio. Entonces, bueno, aparecen las discusiones, ya en 2005, algunos decían hay que morigerar el crecimiento, la realidad no puede crecer al 7 o al 8 como estaba creciendo en ese momento, eso genera fuertes desequilibrios externos, tiene que reducirlo. La respuesta era, si no creces mucho entras en tensiones distributivas. Después estaba el tema de el crecimiento del gasto. Otras miradas es, bueno, el gobierno se apura en restablecer la velocidad de las paritarias. Entonces, en realidad, el aumento de los salarios más aceleradamente es lo que genera una recuperación de la puja distributiva de la inflación. El ejemplo que se daba era el crecimiento que tiene la paritaria de los trabajadores del subte. Lo que pasa es que cuando uno miraba los niveles salariales, no la variación, sino los niveles, estaban en el subsuelo. Porque en el caso del subte ni hablar, ¿no? Más todavía. Pero los salarios estaban en niveles bajísimos, lo cual era difícil no atender el pedido paritario de una recomposición después de lo que había sido la fuerte crisis de la convertibilidad. Insisto, 4 años recesivos más el fuerte shock de la salida 2001-2002. Lo cierto es que esto deja un balance, insisto, con altibajo, muy positivo en términos de recuperación de actividad económica. Uno mira en retrospectiva y dice, realmente, para los que no vivieron esa época, la situación era terminal. Los bancos cerrados, la gente desesperada, desempleo altísimo, proyectos de disolución nacional aparecían. Gente decía, vamos a provincializar el país, regionalizarlo, no se puede gestionar centralmente. Apareció en 2002 un paper de Dornbusch y Caballero, dos economistas, uno estadounidense, uno chileno, escrito en el MIT, diciendo que había que hacer un plan de rescate de la Argentina con un comité internacional que iba a reemplazar a la política argentina porque no podía autogestionarse. Esto pasó, el paper está, lo pueden buscar en internet, está publicado. Si realmente, bueno, lo que decían los bancos nunca más van a abrir, vamos a una banca offshore, donde en realidad uno va a ir al banco a depositar, pero la plata va a aparecer depositada en, no sé, en Uruguay o en Estados Unidos. Bueno, nada de eso ocurrió. O sea, desde ese punto de vista, desde el punto de partida, la verdad que la salida fue muy buena. La duda es la sostenibilidad. Digo, reaparece la inflación y la reacción no es la mejor. No hay una reacción rápida frente a un fenómeno que, está bien dicho con el diario de hoy, decimos, bueno, habría que haberla atacado de entrada. Bueno, en ese momento creo que se subestimó el problema. Preguntas es qué hubiera pasado si el sector público usaba su superávit, porque tenía superávit financiero, para comprar el superávit de cuenta corriente e invertir en un fondo soberano. Esa es una de las medidas. O sea, bueno, mirá, en realidad,
para no apreciar el tipo de cambio, compro el superávit comercial, pero no lo liquido en el mercado interno, sino que lo dejo en un fondo en el exterior. Un poco a la Noruega, ¿no? Un poco lo que hicieron los países escandinavos para evitar su apreciación monetaria y evitar la enfermedad holandesa. Respuesta a esto, bueno, es difícil, ¿no? Imagínense un país que tenía 50% de pobres en ese momento, 20% de desempleo, y decirle, no, yo me voy a guardar 10.000 millones afuera porque esto es lo mejor para que la macro... Te aparece enseguida una marcha diciendo, entrega los dólares, hermano, que hay hambre. Simplemente yo lo que estoy buscando es mostrar los dilemas de la política económica, que no es todo tan sencillo y todo tan blanco o negro. Vamos a la fase 2, ¿no? Que empiezan a aparecer las dificultades. Es una fase donde este modelo, ¿no?, de tipo de cambio real, competitivo y estable desaparece, se extingue. Se extingue porque el país básicamente empieza a acumular una apreciación cambiaria muy importante. El tipo de cambio se mantiene semifijo, como el Banco Central tiene muchas reservas, lo puede mantener donde se le cante, es el que manda en el mercado financiero, en el mercado cambiario, pero con una inflación en torno al 25% anual. Entonces, esto lo que va haciendo es erosionando la ganancia cambiaria. La cuenta corriente obviamente se debilita. Aparecen eventos relevantes, ¿no? La crisis del campo, la crisis internacional de las hipotecas subprime, y lo que hay en general son respuestas por el lado fiscal. Se expande el gasto, se empieza a erosionar también el superávit fiscal, rápidamente se empieza a llegar al equilibrio primario y a un déficit financiero, y también se utilizan las AFJP, básicamente porque las AFJP era el ahorro previsional, que en definitiva en gran medida, para los más jóvenes lo sabían, los trabajadores podían optar por aportar a las cajas de ANSES o a cajas jubilatorias privadas, tener cuentas de capitalización individuales. La realidad es que lo que terminaba pasando era que el Estado pagaba las jubilaciones, las AFJP recibían los aportes, y ese desbalance se cubría con un Estado colocando deuda a las AFJP en gran medida. Con lo cual, al final era un esquema financiero muy poco razonable. Se puede discutir la forma en que se hizo, pero también se puede hacer capitalización pública, ¿no? No es que el sistema de reparto es un esquema, el único esquema posible, pero bueno, básicamente tenía que haber como una respuesta fiscal al problema de ese momento. Lo que se ve con posterioridad es una salida de la crisis mundial y un término que inventó un economista ya fallecido, Miguel Bain, que es el de macrocidio. ¿Por qué macrocidio? Porque entre 2010 y 2011 la economía argentina, después de la crisis mundial del 2008-2009, que fue una crisis muy profunda pero breve, en realidad una crisis que duró 9 meses, el último trimestre del 2008 y el primer semestre del 2009, ya en septiembre la economía mundial estaba pegando la vuelta, porque hubo una respuesta multilateral muy fuerte y de los bancos centrales y los Federales de Estados Unidos. Esta salida Argentina la encuentra muy bien posicionada. Y el país crece los 2 años con tasas muy intensas, y ahí se intensifica el atraso cambiario, ¿no? En esos 2 años la inflación se acumula del 50% y el tipo de cambio se mueve solamente un 8%. Es decir, ahí pasamos de el dólar recontra alto a un dólar que ya no estaba tan alto a uno que empieza a estar apreciado. O sea, tenés realmente un problema de dólar barato que te empieza a erosionar la cuenta corriente. Frente a esto, se empiezan a acumular expectativas devaluatorias, como el gobierno va a la elección del 2011, va a buscar ganarla y después va a devaluar. Como casi siempre en periodos preelectorales, se empiezan a acumular activos externos, la gente compra dólares para que se entienda, y de esa acumulación de activos externos, lo que empieza a hacer es mayor erosión sobre el balance del Banco Central, es decir, esto es a costa de las reservas, lo cual genera todavía mayor expectativa devaluatoria posterior. Como les decía, desaparece el superávit primario,
Y hago un paréntesis acá porque me parece súper importante destacarlo, ¿no? Esto que pasa en Argentina, de que los particulares de cierto nivel económico, pero incluso la clase media y las empresas, compren dólares para ahorrar, o para tenerlos, o para manejar su liquidez, no es normal. Es decir, si ustedes salen de Argentina y se van a Brasil, a Chile, a Perú, no van a ver este fenómeno. Esto tiene que ver justamente con lo que mencionaba al principio. Argentina erosiona su moneda y no termina de recuperar nunca una moneda más sana que funcione con los tres grandes funciones que tiene que cumplir. Entonces, fíjense, después incluso de 2005, que es un año de, al revés, de formación de activos externos negativa, es decir, donde los argentinos mayoritariamente vendieron más dólares de comprar en el mercado de cambio, me refiero a los dólares de libre disponibilidad, no estoy hablando acá de los dólares que se usan para pagar deudas del exterior, para pagar la tarjeta o para pagar importaciones, estoy hablando de los dólares que se usan simplemente para motivos de ahorro, de manejo de liquidez. Después de 2005 hay años de baja formación de activos externos, pero ya en la crisis del 2008 se ve una fuerte suba, y también tiene que ver con la crisis del campo, un momento de erosión de la confianza del gobierno, y ya vemos que después tenemos niveles de piso, ¿no? Con 1.000 millones de dólares mensuales, y un 2011 con 21.000 millones de dólares en total, es decir, casi 2.000 millones de dólares por mes de formación de activos externos del sector privado no financiero neto, es decir, entre lo que compran y venden, 21.000 millones de dólares en total, cual es un número altísimo. Que esto es básicamente, como les decía antes, una adquisición de dólares, insisto, para suplantar la falta de moneda, para suplantar las funciones que tu moneda no cumple. Con lo cual, vuelvo a decir, el problema que mencionaba al principio de Tirwal está completamente excedido. Ya no es un problema, digamos, con este problema no hay superávit comercial que te alcance. Si duplicás el superávit comercial, que estaría buenísimo, sería genial, también aumentaría, si no resolvés el problema de la inestabilidad y la falta de credibilidad de tu moneda, vas a tener más formación de activos externos. Entonces digo, este es un tema crucial que me parece que atraviesa todos los periodos con diferentes ventanas de oportunidad no debidamente aprovechadas. Voy un poquito más rápido para ir a la fase 3. La fase 3 es el segundo gobierno de Cristina, que son las respuestas al desequilibrio. La verdad, cuando uno se para a fines del 2011, principio del 2012, lo que ve es un desequilibrio, lo que ve es necesidad de un ajuste. Cuando ve qué tipo de ajuste, a la luz de lo que vino después, es un ajuste de juguete, de chiste, ¿no? Porque básicamente lo que veíamos era un déficit primario de 1 punto del PBI, pero con un país que estaba pagando 3 puntos del PBI en subsidios energéticos. Es decir, las facturas de electricidad y gas de todo el país, de los hogares, tenían un subsidio porque estaban congeladas, y la diferencia entre el costo de generación y el costo que pagan los hogares la cubría Camesa con plata del Ministerio de Economía. Esto llegó a abarcar 3 puntos del PBI. ¿Está justificado? Sí, en algunos hogares se justifica, en hogares pobres no pueden pagar la factura, se puede entender esto. En todos los hogares, para nada, en absoluto, en absoluto. Acá, efectivamente, hemos llegado a pagar facturas ridículamente bajas. Entonces, el primer ajuste que había que hacer era tan sencillo como esto, bajar esos subsidios del 3% al 1% del PBI y ya tenías superávit primario. Solo con eso, no estoy hablando del resto de las partidas del gasto público. En segundo lugar, la cuestión externa. La política energética tuvo un montón de deficiencias en este periodo. Además de lo que dije del congelamiento de tarifas, que te genera en muchos casos derroches de recursos, que, bueno, dejar la luz prendida total me cuesta menos que una empanada, la factura. Además de eso, lo que se vio en todo este periodo es que la producción de petróleo y gas, después de 2003, cayó todos los años. Todos los años la producción de petróleo y gas, año a año, fue
declinando. ¿Por qué? Porque las condiciones de inversión fueron muy malas. En un contexto donde el precio internacional del petróleo y del gas tocaron récords históricos. Es decir, no es que Argentina no era rentable sacar petróleo y gas, sino que era mucho más rentable extraerlo en Trinidad y Tobago, en Perú, en Colombia, en países africanos, en un montón de lugares del mundo, menos acá. Entonces Repsol hacía caja, es decir, extraía petróleo y gas con los pozos de YPF y con lo que ganaba invertía en Trinidad y Tobago. Una cosa de locos, por errores, insisto, del diseño de la política energética. Conclusión de esto, corolario: Argentina, que tenía al comienzo del siglo XXI un leve superávit en la balanza comercial energética, llega a 2011 con déficit en la balanza comercial energética y un déficit creciente. Llegamos a gastarnos 10.000 millones de dólares de importaciones de energía. Tema que recién se revirtió en los últimos 2 años. Costó una década entera revertir esos errores de la década anterior. Entonces teníamos un problema externo, que además de lo que dije antes, los que estaban comprando dólares, además problemas de déficit energético, con lo cual tenías un problema serio de desbalance de cuenta corriente. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, también con algún ajuste cambiario. Digo, venía de 2 años de solo 8% de devaluación contra 50% de inflación. Por lo menos el dólar 25, 30 de devaluación, digo, insisto, ¿no? Parece de chiste en comparación con las cosas que vinieron a continuación. Bueno, finalmente lo que hace el gobierno es, primero anuncia la sintonía fina, dice, ¿se acuerdan? Noviembre del 2011. Cristina anuncia que la gente renuncia a los subsidios. Fase 1. Fase 2. Los que no renunciaron, vamos a ver si les corresponde o no. Fase 3, quita generalizada, donde no corresponde esos subsidios. Esto se inicia, yo renuncié a mi subsidio, me acuerdo, pero nunca me los aceptaron. Febrero del 2012, tremendo accidente de 11, y se decide revertir la medida. Y además se decía, es tan grande la brecha entre el costo de producción y lo que pagan los hogares que va a llevar mucho tiempo bajar esto. Bueno, empezamos de a poco. Tampoco. La primera cuestión, lo fiscal no se arregló, en absoluto. Y el desequilibrio externo, en lugar de devaluación, dijo, no, mantengamos el dólar, vamos a fijar una tablita, un crawling peg muy suave, y vamos con controles de capitales. Y ahí arranca el famoso cepo cambiario. Que nuevamente, son medidas que, por un tiempo corto, para resolver un problema de crisis coyuntural, tienen sentido. Ahora, después salir cuesta muchísimo y generan un montón de distorsiones. ¿Qué significa esto? Básicamente que el cepo cambiario hace que, por algún lado, esas demandas que no se pueden cubrir en el mercado formal se cubran en mercados informales. Y ahí aparece el dólar blue, el dólar contado con liquidación y un montón de dólares paralelos, que esto sí, todos saben de lo que estoy hablando, ninguno les suena extraño. Básicamente el deporte nacional rápidamente se convierte en tratar de comprar dólares en el mercado oficial más barato y venderlos en el más caro. Entonces se genera un montón de arbitraje que es muy difícil de llevar. Cuanto más tecnología, peor todavía les cuento las dificultades para resolver esto. Lo digo de haberlo visto desde adentro, tanto desde el Banco Central como desde otras áreas de gobierno. Con lo cual, digo, son respuestas, por ejemplo, Malasia, los países asiáticos, implementa controles de capitales frente a crisis internacionales externas. Típico crisis asiática del 98. Controles de capitales por 9 meses y después los desarmás. Son medidas puntuales. Como medida permanente, digo, las experiencias han mostrado serias dificultades. Digo, el cepo cambiario, insisto, ¿no? Lo que hace es ralentizar y generar nuevos tipos de desequilibrios. Vamos un poco más rápido, porque si no a este ritmo vamos a llegar a Milei a las 12 de la noche, encima del viernes. ¿Qué pasa a fines de 2015? Bueno, primero, muy bajo nivel de reservas en el Banco Central. Digo, a pesar del cepo cambiario, el cepo cambiario no es que, ahora no hay más compra de dólares, entonces acumulo más reservas. Se van por diferentes lugares, mantenés un atraso cambiario, con lo cual te conviene más importar que exportar.
hay un incentivo a que las importaciones se sobrefacturen para poder sacar más divisas, o a subfacturar las exportaciones para dejar alguna divisa que exporté en cuentas fuera del país. Aquí aparece el tema del famoso serrucho, la economía del serrucho, o de dominancia electoral. En los años pares la economía cae, los impares crecen, y esto se va a mantener cierto tiempo. El déficit fiscal tiende a crecer por el problema que decía antes de los subsidios energéticos, y también por el gasto previsional. Y aparece como novedad también el default provocado por la falta de resolución del problema de los holdouts, el fallo adverso en Nueva York. Y en esto voy a decirles algo sumamente polémico, por lo cual no tengo ninguna duda. El fallo del año 2014, para los que no lo saben, les cuento brevemente. Argentina entra en default en 2001. En 2005, el gobierno de Néstor Kirchner, la baña en el Ministerio de Economía, hace una propuesta de reestructuración con una quita muy importante sobre el capital e intereses, y logran que el 76% de los bonistas se las acepten. Esto era antes. Hoy en día hay cláusulas de acción colectiva. Si acepta esa mayoría, los demás se joden, tienen que aceptarlo también. Pero en ese momento no. Los bonos eran de los 90, con lo cual tenían otro tipo de cláusulas. Entonces, la baña logra ese canje para el 76% de los bonistas. En 2010 se reabre el canje. Y ahí también entran un 20% más, con lo cual se llega hasta el 93%. Hay un 7% que se queda afuera, que no es casualidad, porque lo que hay en el mundo financiero es una figura que se llaman los fondos buitre, que son literalmente buitres. Son fondos que tienen cierta espalda financiera y lo que hacen es ir a comprar bonos en el mercado a precio de default, a precio de remate, se los guardan y hacen litigios contra el país que entró en default. Y buscan una negociación, pero para hacer ganancias muy importantes. Imagínense tipos que compraron bonos que costaban un 20% de valor nominal y después van a un juicio y se llevan el 100%. La ganancia es realmente fenomenal. Bueno, en todo este tiempo, porque los litigios en Nueva York arrancan con el default. El juez Griesa, denostado juez Griesa, entre 2003, 2004 hasta 2014, les dio más de 10 años a la Argentina para encontrar un mecanismo negociador que resuelva el problema. La realidad es que el tipo se cansó. Se cansó básicamente porque un día apareció el ministro de Economía en el año 2012 y dijo: aunque perdamos el juicio no vamos a pagar. Y al día siguiente apareció la presidenta y dijo: ese decrépito Geronte, se me fue el término, pero era más o menos parecida, refiriéndose al juez Griesa. Entonces realmente el tipo dijo: ah, sí, bueno, lo lamento mucho. Un día dijo: no quieren pagar, acá está la sentencia, paguen, y tienen un bloqueo, un embargo tremendo, realmente una situación muy injusta, pero digo, también desde una posición, creo yo, de mal manejo de algo que se había manejado bastante bien. Digo, el primer canje había sido exitoso, la reapertura había sido exitosa, faltaba poco para resolver el problema. Creo que no se hicieron las cosas correctas para resolverlo sobre el final de manera bien. ¿Cuál es la mirada que tiene el gobierno de Macri? El gobierno de Macri, que plantea claramente un cambio de signo en materia de política económica. El diagnóstico tenía básicamente tres grandes ejes. Uno es que los controles cambiarios, el cepo cambiario, era una de las grandes trabas para que se dinamice la inversión privada. Entonces, mediante esa desregulación, apertura y mayor incentivo a la inversión privada, la economía se iba a recuperar, que había que hacer un ajuste externo rápido, es decir, una salida del cepo con devaluación rápida, pero con el resto de los ajustes más graduales, como esa aceptación social. O sea, estaba también claro que Cristina se había ido del gobierno con mucha aceptación, se va con la Plaza de Mayo llena, ustedes se acuerdan, es decir, que si bien había una sociedad polarizada, muy partida, bueno, también había muchos sectores que apoyaban y hacían un balance positivo del periodo de los tres gobiernos kirchneristas. Entonces, el puente frente a esto, frente a este rezago, iba a ser resolver rápidamente el problema de los holdouts en el juzgado de Griesa,
para rápidamente recuperar acceso al mercado de crédito internacional. Esto es básicamente el plan económico de Macri. Entonces, medidas adoptadas: eliminar el cepo cambiario, lo hacen de una, es decir, a diferencia de Milei, que lo está haciendo por etapas. Milei empezó, no levantó el cepo, recién en abril de este año lo eliminó para personas físicas, no para empresas. Es decir, él lo hizo del día 1, bueno, a la semana, el 16-17 de diciembre de 2015, anuncia no hay más cepo, mañana el que quiera compra dólares. ¿Cuánto va a costar? No sabemos, lo que cueste. Bueno, más o menos sale dentro de todo bien, se ubica en un nivel parecido al dólar paralelo, el dólar contado con liquidación. Estaba el oficial a 10, el contado con liqui estaba a 14, bueno, más o menos se ubica en 13 y pico y se estaciona por ahí. Es una devaluación, pero no sale tan dura. En lo fiscal hace unas cosas medio extrañas. Por un lado aumentan el gasto, básicamente por la famosa reparación histórica previsional que adiciona un punto del PBI, pero empiezan a reducir los subsidios a la energía. Esa es la otra medida que toman. Por otro lado dicen, para promover las exportaciones eliminamos todas las retenciones, todas, salvo la soja, que es gradual. O sea, la soja, que estaba en 35 baja a 30, y la idea era bajarla de a 5 puntos por año hasta su eliminación total. El resto todas afuera, lo cual rápidamente también impone una presión a los precios de los alimentos, ¿no? Pues, sí, la retención a la exportación de maíz, trigo, que son bienes alimenticios, insumos claves de alimentos, va a cero. Bueno, esto implica que hay mayor presión del precio interno que se va al precio internacional, que conviene exportar. Y respecto a política monetaria, les decía, ¿no? Lo que se hace es un régimen de metas de inflación. Se dice, vamos a ir bajándola gradualmente hasta llegar en el año 2018 a una inflación cercana al 10%. De ahí la famosa foto meme, que muchos habrán visto, cada tanto aparece en las redes, sobre todo por culpa de Lucas Liach. Lucas Liach era el vicepresidente del Banco Central, y es un tuitero muy activo. Cada vez que alguien está enojado con él, le clava la foto donde están Sturzenegger y Lucas Liach anunciando en 2017 que en 2018 la inflación iba a estar en torno al 10%, más o menos 2, ¿cómo era? Todos vieron esa foto, no me digan que la vieron porque la conocen. Digo esto meme porque al año siguiente la inflación fue de 50. No salió bien. Los efectos fueron, primero, una fuerte expansión del ingreso de capitales para endeudamiento. Básicamente lo que hace el gobierno de Macri es, en abril, anuncia un acuerdo en el juzgado de Griesa, donde básicamente dicen, pagamos todo, agarrame que te pago, una negociación muy dura, les pagaron hasta los honorarios de los abogados, y con eso se abren el regreso a los mercados de crédito. Y es un fenómeno muy particular, porque en general los ciclos de endeudamiento en Argentina, que hay varios, 77, 81 en el siglo pasado, Martínez de Oz, 1991, 2000, Menem Cavallo. Este dura 2 años. Este es de los más cortitos. En abril del 2016 se hace el anuncio en el juzgado de Griesa, se retoma el endeudamiento externo. En abril del 18 se inicia la corrida salida de capitales, la inicia el JP Morgan, y Argentina entra en una situación de crisis macroeconómica muy rápidamente. Tras el año 2016, muy recesivo por la devaluación de fines de 2015, 2017 fue expansivo, con diferentes características, ¿no? La apertura de la economía es mucho más gradual que la actual, pero se empieza a ver mayor contenido de importaciones, se ve una cierta apreciación cambiaria, con lo cual se empieza a visualizar un rápido crecimiento del desequilibrio en cuenta corriente. Es decir, a fines de 2017 el déficit de cuenta corriente alcanzaba 4,5% del PBI. Esto en Argentina, como discutimos a veces cuando charlamos con macroeconomistas, a lo mejor en Israel 4,5% de déficit no es importante. En Argentina 4,5% de déficit de cuenta corriente es muy preocupante. Es decir, tener que tener un ingreso por
futuro por endeudamiento o inversión extranjera directa como para poder compensar semejante desequilibrio. Lo que se ve es una crisis que se da con mucha rapidez. En enero de 2018, el ministro de Finanzas, Toto Caputo, les debe sonar conocido, anuncia que acaba de colocar 8.300 millones de dólares y que tiene resuelto el programa financiero 2018. En marzo aparecen algunas dudas, iba a colocar la provincia de Buenos Aires y le dice, no, esperame que coloco yo porque parece que hay algún problemita en Nueva York, y como le dije, en abril, un día, JP Morgan vende los bonos, pone un orden de compra de 1.000 millones de dólares y se va. Y eso inicia toda la corrida. Frente a la corrida empieza la discusión, bueno, es un problema coyuntural, Sturzenegger, presidente del Banco Central, también les debe sonar conocido, pone la pared monetaria, la pared cambiaria, 5.000 millones de reservas, dice, con esto paro la corrida. Bueno, el dólar que estaba en 20 se da a 28, rápidamente. Y ahí aparece la novedad, el gobierno dice, vamos a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque estamos con una crisis de confianza y al ingresar un crédito del fondo, que aparte el fondo te da cierto prestigio, solidez al programa financiero, se restablece la confianza. Bueno, lo que terminó ocurriendo es que el dólar que estaba, insisto, de 20 a 28, de 28 se va a 42 en septiembre. Y ahí es game over esa política económica. Y game over a la aspiración de Macri de restablecer cierto equilibrio y crecimiento como para llegar con chances a las elecciones de 2019. Incluso se llega a ampliar el acuerdo, que originalmente era por unos 30.000, se llega a 17.000 millones de dólares. Bueno, recién en septiembre del 18 se logra frenar la corrida, después de una salida de capitales realmente muy importantes. Se implementa un programa macroeconómico de emisión cero, tasa de interés real fuertemente positiva. Bueno, con esto se logra tranquilizar un poquito la economía. El siguiente paso es lo que yo llamo el cosecharás tu siembra, la crisis post-paso. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, en la previa a las elecciones de medio término, no, las elecciones primarias obligatorias que había en 2019, el gobierno instala que tiene resuelta la crisis financiera, que el Fondo Monetario ha tenido un programa exitoso con Argentina, pero que en caso de perder las elecciones, el gobierno que lo reemplace va a ir un esquema a la Venezuela. Eso se lo dice a todos los inversores, le dice quédate acá, y es más, le lleva un conjunto de encuestas que las da a difundir el viernes previo a las PASO. Este episodio está todo documentado, público, donde dice el gobierno está ganando las PASO, está un punto arriba, Macri está un punto arriba de Alberto Fernández en las elecciones primarias, con lo cual vamos a una elección general pareja y un balotaje que gana el oficialismo. Cuando el domingo a la noche abren las urnas y ven que el gobierno no solo no había ganado por un punto, sino que había perdido por 16 puntos, la estampida es inmediata. Pero digo, básicamente tiene que ver con un tema de expectativas. Yo digo esto porque muchas veces veo a muchos economistas diciendo ese fue el proceso de mayor caída y destrucción de valor de la historia argentina contemporánea. La crisis no empezó con las PASO, la crisis arrancó en abril de 2018 y en ese momento el gobierno estaba sumamente fuerte, venía de ganar una elección de medio término a Cristina, le ganó Esteban Bullrich a Cristina una elección de medio término, con la cual Cristina estaba muy deprimida, casi como fuera de la política. Axel Kicillof estaba escribiendo un libro en ese momento, no era candidato a nada, Alberto menos que menos, y en ese momento empezó la fuerte caída, la suba del riesgo país, la salida de capitales. Por eso digo, guarda a veces porque esto reaparece hoy cuando yo escucho el tema del riesgo Cuca, lo habrán escuchado en estos días, ¿no? El gobierno dice, hay tensión con el riesgo electoral o riesgo Cuca, y el riesgo Cuca refiere a esto. Pero digo, la pregunta era,
Cuando inició la salida de capitales por ese gran desequilibrio de cuenta corriente en 2018, ¿cuál era el riesgo Cuca? Si venían de ser derrotados en las elecciones, el riesgo país era más bajo incluso que tenía Milei. Voy al presente ahora. Cuando deciden desarmar las LEFI en un contexto donde, al contrario de lo que el gobierno decía, en lugar de ir al piso de la banda, el dólar estaba haciendo el techo de la banda. ¿Cuál es el riesgo Cuca? ¿O es un error de política económica? Bueno, esto vuelve a repetirse muchas veces que errores de política económica buscan desviarse hacia comportamientos por afuera de ese gobierno. Vamos llegando más rápido al presente. Porque digo, en esto hay como diferentes fallidos, ¿no? Digo, 2011, en un momento donde Argentina llega a un techo de crecimiento, necesitaba algunos ajustes para seguir creciendo, en lugar de eso, bueno, es una fuga hacia adelante. Cepo cambiario. Macri dice, bueno, yo esto lo arreglo con metas de inflación y deuda. Y se va con una corrida cambiaria, salida de capitales y caída del producto. Pasa algo parecido en este periodo, agravado aparte por los shocks externos, en particular el de la pandemia. Lo que vemos en este periodo es primero una grave crisis financiera externa, es decir, el gobierno de Fernández está obligado a reestructurar la deuda tanto con acreedores privados como la del FMI. La del FMI tenía un cronograma de vencimiento de 3 años. Había que amortizar esos 40 y pico mil millones de dólares en 3 años. Imposible. Nadie tenía... O sea, la única alternativa frente a eso era que el gobierno recuperara rápidamente el acceso al crédito. Imposible con las condiciones financieras que se habían deteriorado tan gravemente entre 2018 y 2019. Hay un desequilibrio fiscal leve. El gobierno de Macri efectivamente el último año hace un ajuste fiscal y deja el gobierno con un déficit fiscal de 1 punto del PBI, lo cual requería reforzar ingresos fiscales, es decir, también el fallido tema de las retenciones, se había eliminado, las tuvo que volver a poner en 2018 por acuerdo con el fondo. El control de cambios, con necesidad de calibración, y la inflación que, insisto, ¿no? Macri empezó con 25%, se va con 50%. Frente a esto lo que aparece es primero una reestructura de deuda con acreedores privados y luego con el Fondo Monetario Internacional. Esta última se demoró muchísimo, como ustedes saben, el acuerdo con el fondo recién se firma en marzo del 22, es decir, 2 años y pico después del inicio del gobierno. Una expansión leve del gasto, más aumento de retenciones y exportaciones primarias, el impuesto país, también para efecto de desaliento a las salidas de divisas por turismo, emisivo. Vuelve el congelamiento tarifario, en principio las tarifas se iban a congelar solo por 6 meses, pero también se implementa el plan gas como para complementar el desarrollo de Vaca Muerta y empezar a revertir el déficit en el sector energético. El control de cambio se empieza a profundizar, se implementa un esquema de licencias no automáticas y se elimina el programa de emisión cero que había implementado el gobierno de Macri. En el medio de esto, o al principio de esto, aparece este shock totalmente inesperado, el COVID-19. Todos los países del mundo enfrentaron el problema del COVID con expansión fiscal, no había mucha vuelta que darle. El tema es que todos los países tenían, o casi todos tenían, acceso al crédito, o ahorros, o fondos de reserva, como para poder afrontarlo. ¿Sí? Che, necesito 5 puntos del PBI para equipar los hospitales, comprar respiradores, pagarle a la gente que no va a poder trabajar, las empresas, el IFE, el ATP. ¿De dónde lo saco? Crédito no hay. Reserva menos. Bueno, la única herramienta posible fue la emisión monetaria. Entonces se emitieron cerca de 5 puntos del PBI, aproximadamente en el año 2020, con obviamente la condición de, una vez que esto se normalice, lo retiro. ¿No? Aquí empiezan otras discusiones dogmáticas. La emisión genera inflación. Depende en qué contexto. En todo contexto no. Ahora, si vos emitís todos los años 4 o 5 puntos del PBI, crezcas o no crezcas, reemplaces o no reemplaces gasto privado, bueno, ahí sí vas a tener un problema de un sobrante monetario que va a presionar sobre el dólar y que va a generar tensiones inflacionarias, sobre el dólar oficial o sobre el paralelo, sobre el que exista, y eso va a generar tensión inflacionaria.
Dos problemas. La estructura con privados sale relativamente bien, hay una quita del 50%, pero de ninguna manera restablece ningún esquema de confianza, con lo cual Argentina sigue fuera del mercado de crédito, lo cual estaba previsto y va a llevar un tiempo recuperar el acceso al crédito. El tema es que desde el punto de vista fiscal, la recuperación post pandemia es mucho más rápida de lo que se preveía. Básicamente porque esto ustedes lo vivieron, esto sí que no se los contó nadie. La gente que estuvo encerrada 3, 4, 5 meses, cuando pudo salir, dijo, salgo y me gasto todo lo que pueda. Quiero ir al cine, quiero ir a comer, quiero pasear, la demanda interna de bienes industriales fue fenomenal, fue una recuperación enorme. Con lo cual, el reequilibrio fiscal parecía bastante fácil. Es decir, es una economía en recuperación, el gasto privado reemplaza al aumento del gasto público del 2020, el sector público recupera fuertemente ingresos por la mayor actividad económica, con lo cual reducir ese 6% de déficit del PBI, volver a 1 o incluso llegar a algo parecido a 0, parecía fácil. Y ahí aparece el otro gran problema, que es la interna irresuelta del Frente de Todos. Ustedes se acordarán, mediados del 2021, Cristina dice, están subejecutando el déficit fiscal. Una palabra medio extraña, ¿no? Porque se puede subejecutar el gasto, pero el déficit es el resultado entre ingresos y gastos. Pero en definitiva, el problema que se genera es que cuando era el momento de decir, bueno, a ver, descongelemos las tarifas, en todo caso dejemos el subsidio para los hogares más pobres y el resto que pague el que debe pagar, aparece un bloqueo, una discusión interna, y terminamos 2021 otra vez con un déficit fiscal importante, ¿no? Del 6, pero termina en 2 y pico, 2,5, 2,9, si no me falla la memoria. Entonces, en este marco tenés un escenario donde se empieza a cocinar un desequilibrio importante por el lado del mercado monetario, junto a otros shocks que se van cocinando. El segundo shock importante es la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania en febrero del 22 genera un aumento fenomenal de las commodities, básicamente porque los países en disputa son países productores de alimentos y de energía. El mundo entero, si ustedes miran todos los datos estadísticos de inflación, todos tienen en marzo del 22 una suba importante, y después, obviamente, con sus herramientas de política monetaria fiscal y su reserva, logran rápidamente restablecer la normalidad. Para Argentina es un golpe muy duro, sobre todo porque no hay respuesta, no hay una respuesta rápida a nivel macroeconómico. Entonces, el resultado de este desajuste es que Argentina pasa de un régimen de inflación moderada alta a un régimen de alta inflación. Es un tema importantísimo en macroeconomía. Tener inflación del 80 o del 90 en lugar de tener del 40 o del 45 no es tener el doble de inflación, es otra cosa. Un régimen de alta inflación acelera el ciclo de productos y de remarcaciones de precios. Un régimen de alta inflación hace que los empresarios aumenten los márgenes de manera precautoria, porque de no hacerlo corren el riesgo de que al finalizar el ciclo de producto, cuando cobren, no tengan los fondos suficientes para reponer capital de trabajo, pago de insumos y salarios. Entonces genera un círculo muy nocivo desde el punto de vista del funcionamiento de la inflación. Y el tercer shock, antes de entrar al experimento de Milei, es la sequía. La sequía que se produce, y sobre todo, es decir, es el shock y es la falta de reacción. Porque, a ver, nuevamente, ¿no? La sequía implicó, desde el punto de vista de las cuentas externas, que el país iba a tener 20.000 millones de dólares menos de exportaciones. Uno dice, bueno, a ver, estamos acá discutiendo qué hacemos, che. Bueno, faltan 20.000 millones de dólares. Pero faltan para siempre, no, faltan un año. El año que viene, nada indica que no va a llover. Ah, bueno, si faltan 20.000 por un año, los pido prestados. No hace falta, ese es todo el problema. Y no nos presta nadie. Bueno, sacaron las reservas. No hay reservas.
Y bueno, no te queda otra, tenés que hacer un ajuste externo, que significa devaluar, encareces eso que se volvió escaso, lo encareces. Eso básicamente lo que te va a hacer es ajustar las importaciones, tema clave, error que a veces se comete. Los países, y Argentina en particular, no devalúa para exportar más, devalúa para importar menos. Es decir, ajustar el nivel de actividad, con lo cual tiene un menor nivel de importaciones. Sobre esta base, sobre esta premisa, el país puede acomodarse hasta que camine la cosa mejor y se restablezca el equilibrio externo. Bueno, ¿qué hizo la gestión económica de Sergio Massa? Ninguna de estas. Dijo, no voy a devaluar, no pido prestado porque nadie me presta, no uso las reservas porque no hay, pateo para adelante. Entonces lo que dijo es básicamente a los importadores, ustedes importen, yo después les voy dando los dólares de a poquito. Y por eso acumuló una deuda de importación más o menos de 20.000 millones de dólares, que dejó un descalabro importante. El efecto de todo esto, del no ajuste y de seguir operando con una economía carente de dólares, pero con un sobrante monetario creciente y un plan patita en pesos, pero también un plan patita en dólares, ¿no? Tener un dólar barato, también un plan platita, pero regalando dólares. En ese caso, bueno, fue un tremendo aumento de la tensión inflacionaria. Por eso ven esa curva al final, donde después de un periodo de inflación moderada alta, te vas a un régimen de alta inflación, que es el fenómeno de 2023. Y ahí entramos al experimento Milei. Creo que mucho de esto se explica, por qué Milei, un outsider, llega a la presidencia. Obviamente el cuadro que pinta Milei en su discurso de Asunción está completamente exagerado. O sea, la inflación no corría al 15.000%, como decía, todo eso nunca existió. No fue la peor herencia, yo le dije, Dualde asumió con los bancos cerrados, con un riesgo de disolución nacional, Menem asumió con una hiperinflación, donde sí, efectivamente, ahí tenés un 100% en un solo mes. Digo esto sin subestimar para nada el cuadro de situación con el que arranca efectivamente Milei. Régimen de alta inflación, un desequilibrio fiscal, yo diría moderado, pero sin financiamiento. Y me detengo en este punto, ¿no? Porque nuevamente, en esto hay como diferentes bandos. Están los Milei, los Caputo, que dicen, el problema de Argentina es fiscal. Arreglamos lo fiscal y el resto se soluciona solo, lo cual es relativo, porque de hecho lo fiscal estaría solucionado y estamos lejos de haber resuelto el problema. Pero hay también toda una escuela de economistas que dice, lo fiscal no importa. Economistas y dirigentes políticos también, que dicen, fíjate el resto del mundo, casi todos los países del mundo tienen déficit fiscal. Es cierto, es verdad. Mira Brasil, tiene déficit fiscal hace años, es verdad, es cierto. La cuestión es, si tenés o no tenés financiamiento, ¿cómo es ese financiamiento del déficit y si es sostenible? Efectivamente, si vos tenés un sector público con déficit fiscal, que esté invirtiendo en infraestructura, en lo que sea, y ese déficit lo cubre colocando deuda, y te prestan, y lo logres, es fácil de lograr, y la tasa de interés es razonable, sostenible, no hay ningún problema. Yo hace poco, yo tengo un amigo, colega en la Universidad de Santander, en España, que publicó hace poco una historia financiera de la Hacienda española. Y vos mirás el gráfico del resultado fiscal español en los últimos 100 años, es muy parecido al de Argentina, Casi todos los años hay déficit fiscal. Vuelvo a decir, el problema es cómo se financia el déficit. Si lo podés financiar sosteniblemente, avante. Será un tema justamente de cómo es esa gestión. Ahora, si vos no tenés financiamiento, te quemaste las reservas, no te prestan a tasas imposibles de pagar, que genera un efecto bola de nieve sobre los intereses, tenés un problema fiscal. Y ahí el ajuste fiscal no es una opción, no te queda otra, que creo que es lo que estaba pasando en 2023. Dicho esto, a ver, no es que hay una sola forma de hacer ajuste fiscal, no es que,
lo que estoy diciendo es que hay que hacer lo que hizo Milei. No, a ver, ajuste fiscal, hay 800 maneras distintas, muchas combinaciones posibles. Primero está en definir cuál es tu prioridad, si vas a ajustar cobrando más ingresos fiscales, cobrando más impuestos, o vas a ajustar con recorte de gastos. Primera definición. O si vas a combinar ambas herramientas. Y después hay una tercera definición, que es qué tipo de recorte de gastos haces. Uno de los más graves recortes que están haciendo es en obra pública, porque se llenan la boca hablando de competitividad y resulta que en Argentina cada vez va a ser más caro transportar la producción agraria, minera, industrial. Porque los caminos están hechos pelota, entonces es más caro, tenés que reparar más tus vehículos, tardás más tiempo, por poner un solo ejemplo, ¿no? Entre otros. Hay muchísimas maneras de financiar la obra pública. Lo que no existe, ningún país del mundo hace, es dejar de hacer obras de infraestructura pública. Podrá financiarlas con aportes privados, hay muchas maneras de ver esto. Lo que no existe es esta que ha planteado Milei. Falta un puente que lo hagan los privados. Ustedes todos estudiaron en la economía del sector público que existen lo que son los bienes públicos, donde obviamente a ninguno por sí solo le justifica o le tiene un retorno adecuado de esa inversión. Es necesario que el Estado los haga o los organice para lograr justamente que esas obras se lleven adelante. Y bueno, otro tema era el bajo nivel de reservas. Como les decía, el gobierno de Milei planteó como diagnóstico el desequilibrio fiscal como eje de todos los males, planteó una desregulación económica, apertura comercial, ahora sí, sin ningún tipo de gradualismo. A diferencia de Macri, sí se plantea mayor sostenimiento del cepo, porque básicamente se da cuenta que no hay dólares. ¿Ustedes se acuerdan? El Milei de la campaña que decía voy a dolarizar, el peso es un excremento, todo eso era una paparruchada que no tenía ningún tipo de base empírica con los números, no había dólares con qué dolarizar la economía. Bueno, esto lo puse un poquito más rápido porque ya lo deben conocer. Básicamente lo que les quería mostrar son las 3 etapas de la primera fase de Milei, donde la primera parte le va relativamente bien, hace un fuerte ajuste cambiario y ajuste fiscal, logra, digamos, ir reduciendo la tasa de inflación. Ustedes recuerdan que había dicho voy a devaluar a 800 y después voy a ir con una devaluación mensual en torno al 2%. Y en abril vemos. Cuando llega abril, que era el momento por ahí de reacomodar los objetivos cambiarios, se enamora de la meta rápida de desinflación y vuelve a caer en la receta típica. Atraso cambiario y ancla cambiaria como herramienta antiinflacionaria. Entonces, lo que era primero un resultado, una cuenta corriente de balanza de pagos superavitaria, se empieza a modificar. En la etapa 2, lo que vemos es un resultado fiscal positivo, pero una cuenta corriente que ya entra en un terreno de luz amarilla. Sobre los últimos meses del año, el gobierno aparece ya casi knockout y lo salva el éxito del blanqueo. El gobierno recibe $20.000 millones por el blanqueo y esto le da aire para llegar al año 2025 con un esquema similar de funcionamiento, donde dice incluso vamos a ir, esta es la política monetaria cambiaria, es más, dice, cuando la inflación llegue a cierto nivel, vamos incluso a bajar la tasa de evaluación al 1% mensual. Bueno, lo que empieza a pasar es lo de siempre, cuando hay atraso cambiario y la política expansiva, es un plan platita pero en dólares. Entonces se empieza a ver lo de siempre, fuerte salida de gente viajando al exterior, fuerte aumento de las importaciones. Bueno, el superávit en cuenta corriente se convierte rápidamente en déficit de cuenta corriente y ahí es donde vamos a llegar al mes de marzo, un poquito más rápido. Al mes de marzo con otra vez el gobierno contra las cuerdas y ahí el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
con una diferencia importante. Ahí la negociación nos lleva a plantear un esquema de bandas cambiarias. Dice, bueno, ahora sí, vamos a empezar a flotar entre dos bandas. El gobierno dice, este esquema va a generar tanta confianza que va a haber mayor ingreso de capitales argentinos que se deshagan de sus tenencias de dólares, que el dólar se va a ir al piso de la banda. Entonces, el Banco Central va a comprar dólares cuando el dólar llegue a 1000. Conclusión, en el mejor momento de liquidación de divisas, ustedes saben que entre marzo, junio, julio es el mejor momento de ingreso de divisas porque el campo liquida la cosecha gruesa. En ese momento el Banco Central no acumula un solo dólar de reserva, porque estaba supuestamente esperando a que el dólar llegue al piso de la banda, cosa que nunca ocurrió. Cuando finaliza la cosecha, que además el gobierno busca acelerarla, porque plantea una baja de retenciones transitoria, como dice, liquida ahora porque después vas a tener que liquidar con retenciones más altas. Cuando finaliza eso, le pican el boleto, como dicho de manera muy rápida. Y tenemos en julio un regreso de la tensión cambiaria, y en lugar de ir al piso de la banda, nos vamos al techo de la banda. El dólar toca 1375. Y el gobierno, todo esto con un gobierno operando en el mercado de futuro desesperadamente para tratar de bajarlo. O sea, esto pasó con intervenciones. Ustedes habrán visto esta famosa escena, el dólar flota, todos gritando, no hay intervención. A ver, hubo un montón de intervenciones y aún así el dólar, en lugar de ir al piso, estuvo muy cerca de ir al techo. A lo cual se suma la tensión electoral que digo, está presente en todas las elecciones, no en esta, en todas. Entonces, gente que dice, bueno, vamos a ver qué pasa, por la duda compro dólares, después veo que era el gobierno. Me quedan muy pocos minutos, la verdad, Florencia haciéndome señas, así que yo voy a ir entonces al final, a las reflexiones finales, y son las últimas dos filminas. La primera, bueno, tiene que ver con el gran problema de, como vimos en todo esto, de la falta de un rumbo macro consistente. Cuando parecía que emergía un régimen novedoso, 2003, 2008, de tipo de cambio alto, aparecen las inconsistencias y la respuesta no fue la adecuada. Es decir, reaparece la inflación y la reacción es controles de precios y el problema de intervención en el INDEC. Después aparece la variable histórica, ¿no? Que es la cuestión de la apreciación cambiaria como herramienta casi, uno diría, permanente de política económica. Todos los gobiernos tienden a apreciar el tipo de cambio, porque el tipo de cambio apreciado es una herramienta, entre comillas, popular y de corto plazo. Las dos cosas. Popular porque efectivamente aumenta el poder de compra, pero al mismo tiempo te va marcando el germen de la siguiente crisis de balance en cuenta corriente. Aquí, para agregar un poco más de confusión general, como última, esta sí les prometo que es el último gráfico, lo que les estoy mostrando es el tipo de cambio real multilateral comparado de Argentina, Brasil y Chile. Digo, para comparar con países vecinos que tienen problemáticas parecidas en algunos aspectos, ¿no? La línea roja es Chile, la celeste es Argentina, y la verde, como no puede ser de otra manera, es Brasil. De los tres destaco el caso de Chile, ¿no? Si esto fue una Copa América ficticia, creo que Chile queda primera en el podio. Obviamente es ficticio, Chile no va a quedar arriba de Brasil y Argentina, menos en los últimos años. Pero en materia de política macro, teniendo en cuenta la relevancia del tipo de cambio real, digo, fíjense cómo Chile logró primero una estabilidad en el tipo de cambio real de largo plazo, al mismo tiempo cómo evita los impactos de las apreciaciones, ¿no? Brasil incluso con una macro más estable, se ven muchas fases de apreciación, ¿no? Es más suave. Ustedes miran 2001-2011, Brasil tiene una curva de apreciación fenomenal. Obviamente la Argentina es mucho más pronunciada, pero también parte de un nivel mucho más alto, ¿no? Pero digo, acá hay un tema clave, sobre todo porque
El promedio histórico en esta serie, el promedio histórico para Argentina es un 30% más alto que el nivel actual. No es un 100% más alto. El problema es que, como ustedes pueden ver, la Argentina rara vez se ubica en torno a un nivel, no voy a decir de equilibrio porque es una entelequia, se vale una clase entera a discutir esto, pero sí, es decir, el promedio histórico indicaría un tipo de cambio real en el cual los sectores productivos deberían estar cómodos. No súper competitivos, pero operando con cierta comodidad. El campo bien, la industria, bueno, operando con cierta holgura. El problema es que ese nivel de equilibrio, perdón, ese nivel de promedio histórico, nunca es un nivel donde Argentina se estabilice, es un lugar de tránsito. Argentina se va, como ven ese gráfico, se va súper arriba con una devaluación y después tiende a apreciarse rápidamente, velozmente y pasar de largo del promedio histórico. Entonces digo, parece que una buena política macroeconómica tiene que tener en cuenta este aspecto. No con la fantasía del dólar recontra alto porque es insostenible, pero menos aún con la idea de un dólar barato, un dólar súper apreciado, que te genera un buraco enorme en la cuenta corriente que no tenés una manera sensata, razonable y estable de financiar. Bueno, dicho esto y habiendo tocado 850 temas, no quiero agregar ninguno más. No sé si hay tiempo para alguna pregunta o comentario. Bueno, gracias.